Señoras y señores, bienvenido a su programa Retos y Desafíos. Pueblo dominicano, nacionales, extranjeros, no importa dónde estén ubicados, en este programa Retos y Desafíos analizamos temas de mucha importancia en el ámbito nacional e internacional. En el día de hoy realmente vamos a abordar una serie de tópicos vinculados con la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Justo todo el debate internacional, toda la conmoción internacional que está ocurriendo a raíz de las medidas que ha tomado el presidente norteamericano. Antes de nosotros entrar a analizar esas medidas, queremos también concluir algunos temas o un tema que veníamos abordando en el programa anterior que tenía que ver con la inteligencia artificial y la corrupción. Ustedes saben que este programa se abre siempre con una regla, que es un tema de convicción, y ese es el Evangelio de hoy, donde la lectura consistió en un contenido disponible en San Juan 7:40 al 53. Y resulta que en aquel tiempo Jesús estaba hablando entre una gran multitud y algunos comenzaban a cuestionarse considerando la propiedad con que hablaba. Y algunos preguntaban o afirmaban, este es en verdad el profeta. Y otros decían, este es el Mesías. Pero otros tenían una creencia diferente y sin ver el vínculo que tenía Jesús con Belén, ellos se hacían preguntas. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre todos ellos una importante discusión, contradicciones, confrontación de creencias y una oscuridad en algunos y claridad en otros. Bueno, el tema llegó a un nivel tal que el propio Jesús tuvo que tomar la palabra y hacer expresiones muy importantes a raíz de lo que los fariseos, los sacerdotes hablaban. De hecho, los fariseos replicaban con mucha fuerza cuando ya aquellos que estaban asumiendo que Jesús era el profeta, que Jesús era el Mesías, ellos decían, ¿también vosotros os habéis embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esta gente que no entiende la ley son unos malditos, dicen ellos. Un personaje de la época se llamaba Nicodemo. Él había sido visitado o había sido invitado a visitar a los fariseos y a otras personas. Y sobre todo porque a Jesús lo querían condenar y entonces él como fariseo, supuestamente, bueno, los maestros de la ley en esa época, a raíz de que querían condenar a Jesucristo, él decía, ¿acaso nuestra ley permite que alguien lo condenen sin escucharlo primero y averiguar qué has hecho? Y también así, ellos le acusaron o le dijeron, tú también eres Galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. El asunto es que ellos no sabían el vínculo de Jesucristo con Belén, con David, etc.
Y hay un tema de creencias y de confianza. Ustedes saben que las creencias son ideas muy interiorizadas en el ser humano, donde el ser humano considera que lo que percibe, lo que elabora mentalmente es lo correcto. Y muchas veces incluso las creencias, o casi siempre o siempre las creencias, marcan nuestras actitudes frente a la vida. Ya que las ideas se constituyen en pensamiento y esos pensamientos se motivan a la acción. Lógicamente, el tema de todo esto es que muchas veces cuando esas creencias se sustentan en visiones, en pensamientos no correctos, entonces al actuar sobre la base de las creencias estamos actuando de manera falsa y estamos equivocándonos a menudo sobre ese particular. Hay personas que muchas veces venden ideas de lo que creen o lo que quieren que el otro crea. Y a menudo aparece en evidencia en su quehacer diario que contradicen totalmente lo que él dice que es, constituyéndole un tema de doblez y de doble hasta moral muchas veces. En el mundo en que vivimos, desafortunadamente, es un mundo donde no solo existe el fraude financiero o el fraude político, también existe el fraude de tú vender ideas falsas como verdaderas para convencer a otra persona sobre algo que te beneficie a ti. Porque detrás de todo fraude hay algún tipo de beneficio, aunque sea emocional. Y eso se da con mucha frecuencia en el plano político, cuando hay incluso aspiraciones, cuando hay candidaturas, y se venden muchas falsedades, se venden mucha mentira. Porque el tema del político es que el fin justifica los medios. No importa que yo, hablando mentira, le gane al correcto, porque al final lo que quiere es ganar. No importa cómo sumemos los votos, al final lo que quiere ganar, sin saber el daño que se le da a la salud de la sociedad y al mismo sentido de la democracia. Y hoy se viven procesos, incluso en la sociedad o en áreas específicas de la sociedad, en organizaciones democráticas, en instituciones, donde mucha gente quiere, muchas personas quieren hacer que lo vean de una forma tal que no es así. Incluso cuando eso ocurre, aún tú haces esos cambios coyunturales para tratar de ganar espacios en la simpatía de los electores. Cuando eso ocurre y ya ganaste, vuelve a ser la misma persona y la gente se siente totalmente engañada. Vende ilusiones que no tiene con qué materializar. Vende creencias que son falsas. Y sobre todo también cuando en ese ambiente, en ese contexto, tratamos de llevar los temas políticos al plano personal. Resurgen muertos, se viabilizan acciones, se constituyen en mártires algunos, pero al final sabemos dónde está la verdad. De ahí que esas creencias falsas, así como esas malas creencias que tenían los fariseos sobre Jesucristo,
el propio Jesucristo incluso llegó a darle informaciones de lo que vendría después, indicando que también vendrían anticristo presentándose como Cristo. Y así ocurre muchas veces en los ambientes donde se hacen procesos. Caminamos todo el país engañando a la gente, hablando mentiras, pero entonces es posible que convenzamos a alguien, pero al final cuando llegamos sabemos que hemos mentido. Miren, cuando uno llega al Estado, a un área del Estado, a un ayuntamiento, a una institución, a una empresa, señores, es una responsabilidad muy grande que le dan a la persona. No es que te están regalando a la institución, es que te están poniendo a desempeñarle un servicio con cordura, con ética, con calidad, en favor de la sociedad. No es que te están diciendo, mira, eso es tuyo, con eso es lo que tú quieras. Pero además te están diciendo, tú tienes un desafío con respecto a las creencias. Te están diciendo, tú tienes un desafío muy importante, respetando los derechos de los seres humanos, que tienen sentimientos, apreciaciones, expresiones y pensamientos diferentes al tuyo. Eso no te puede a ti a conducir, ni tienes ningún tipo de derecho a perseguir a nadie, sino al contrario, a entenderlo. Y sobre ese entendimiento, tú construyes un mundo de liderazgo, de apoyo social y de asistencia al que verdaderamente necesita. En ese sentido, yo creo que por lo menos Jesucristo fue una escuela en ese campo. Por otra parte, había hablado en el programa anterior que el tema de la corrupción, el narcotráfico, frente al desarrollo de la inteligencia artificial, dimensiona en su riesgo. Dimensiona en su riesgo. Y es que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es hecha por seres humanos, no es que la inteligencia artificial se ha hecho ella misma, de la nada. Es hecha en base a un conjunto de algoritmos en la que ponen ciertas aplicaciones, ciertos programas, a razonar y a tomar decisiones. De modo que si tú quieres crear un organismo amañado, un algoritmo amañado, pues lógicamente va a tomar decisiones sobre esas mentiras que ha construido. Pero si lo construye con ética, pues te aseguro que va a tomar decisiones transparentes. Y puede entonces ayudar a combatir las prácticas corruptas. Por ejemplo, pensemos en las contrataciones públicas, en las licitaciones. La inteligencia artificial ya está en la preparación de poder tomar decisiones automatizadas sobre ciertas licitaciones. Pero tiene que tomar en cuenta que en esos algoritmos tú tienes que contemplar cuáles son los riesgos que se pueden presentar y que lo pueda divulgar al instante para que se conduzca a una investigación adicional sobre los temas. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la manipulación de los datos y documentos, en la cual la inteligencia artificial también podría afectar ahí, no obstante las grandes virtudes que tiene la inteligencia artificial. Porque el mundo, el futuro en la Tierra, el futuro económico, el futuro social, político, tiene necesariamente ya que pasar por la inteligencia artificial. Pero como aquí se van a generar documentos, van a hacerse redacciones de documentos, se van a hacer firmas, se van a hacer pruebas, se van a colocar identidades, muchas veces también sirven para colocar identidades falsas. Y fíjense que cuando se hizo el reporte global de riesgo, uno de los riesgos más importantes
está el tema de misinformation, es decir, el tema de informaciones falsas o informaciones manipuladas para que tú tomes una decisión que a ti que te va a beneficiar. En ese sentido, es muy importante esto y considerar que hay que buscar algún mecanismo de democratizar la inteligencia artificial. Y yo digo esto porque en la medida que concentramos los poderes en manos de una o dos personas en el control, en la gestión de la inteligencia artificial, podríamos tener un alto riesgo de concentración y que al mismo tiempo generar una serie de libertades que se puede prestar a la corrupción. Pero también se puede prestar al lavado de dinero vía digital. Ustedes saben que ya hoy nosotros vivimos un mundo de dinero digital, de actividades financieras digitales. Vivimos en un mundo de monedas, de criptomonedas, vivimos en un mundo de dinero digital y vivimos en un mundo de la inteligencia artificial, la cual esta potencia esas actividades en su plataforma, facilitando las transacciones de manera automatizada y entonces pueden llegar los fondos ilícitos. Entonces, si no tenemos los mecanismos adecuados para depurar a través de la inteligencia artificial, y como siempre yo he dicho, dado que la inteligencia artificial actual es un estado de desarrollo del cambio tecnológico, la respuesta también tiene que ser tecnológica y normativa sustentada contestada o contenida en la tecnología. Entonces, para uno poder mitigar la corrupción, pues hay que hacer análisis de datos para detectar irregularidades, no dejar de todo a la inteligencia artificial. Después que te tengan la información de la inteligencia artificial, tú debes verificar, tienes que hacerle pruebas. El caso de las licitaciones, las declaraciones juradas, son casos en los que incluso se pueden despertar acciones de carácter sospechosa. Entonces tú tienes también que montar, además de esos análisis, de esa identificación, sistemas de alertas tempranas. Porque los sistemas de alerta temprana, sobre todo dado la gran velocidad con que evoluciona y actúa la inteligencia artificial, se requieren de modelos predictivos que puedan, con respuesta rápida, ver dónde hay un tema de corrupción, dónde hay un tema de soborno, dónde hay un tema de fraude, ¿verdad? Entonces, eso es un punto que tú tienes que establecerlo, porque los sistemas de alarma son los que te van a permitir tipificar en base a un conjunto de criterios si se trata de un evento de alto riesgo, de mediano riesgo o de bajos riesgos. Pero también tú tienes que dar continuidad 24/7, 365 días. Tienes que darle continuidad a la vigilancia de los flujos financieros, porque al final todo lo que se hace en el mundo de manera ilícita, la gente es detrás de dinero. Entonces, con la inteligencia artificial podemos rastrear los movimientos de fondos públicos y los movimientos de fondos privados y podemos detectar desvíos que se constituyan en lavado de dinero o que se constituyan en fraudes. En el sector seguro es importantísimo esto también, sobre todo con el tema de las primas, el tema de las garantías, una serie de cosas. Entonces, así como los bancos, también hay que verlo en los organismos anticorrupción que se crean en las sociedades. Y hay que verlo también en los entes multilaterales. Otro punto importantísimo que se tiene que abordar, pues tiene que ver justamente con la mejora de la transparencia y la trazabilidad. El blockchain, por ejemplo, unido a la inteligencia artificial, pues permite dar seguimiento en tiempo real cuando se trata de utilizar usos de fondos públicos. Pero también en la ejecución de contratos y presupuestos también ayuda. Otro elemento que podemos mencionar es el tema de los canales de denuncias inteligentes. O sea, cómo la propia inteligencia artificial se puede moldear de forma tal que se constituyen denunciantes de cualquier actuaciones internas que puedan conducir a un riesgo de la empresa y que le pueda hacer daño en términos reputacional o en términos financieros.
Y para eso lo que se montan son ya las llamadas plataformas anónimas, donde la inteligencia filtra, verifica, analiza denuncias de corrupción. Algunas veces podemos hacer denuncias que son falsas, la denuncia, e incluso es penal. Pero sí, entonces tenemos que tener un sistema muy completo que permita identificar las falsedades desde la inteligencia artificial. Entonces yo quería concluir esa parte que me quedó en el programa anterior con esas precisiones que acabo de hacer. Pero el tema más importante de hoy, señores, tal y como están todos los análisis internacionales, todos los temas que sobre esto se está abordando, es las últimas medidas tomadas por el presidente Trump, que ya se acumulan a la iniciada, ¿verdad? Primero estaba el tema de China, Canadá, México, Unión Europea, ahora es a todo el mundo. Y todo esto ha consistido porque hay él quiere hacer más grande supuestamente Estados Unidos, pero yo pienso también que hay otro, porque fíjate que ya se ha comenzado a hablar de 600 mil millones de dólares que se quieren recaudar. De modo que yo no hace mucho hice un comentario de que como iba la ejecución del presupuesto de Estados Unidos, pues en agosto, el tema de la deuda externa, de agosto a septiembre podíamos estar viendo al Congreso, viendo el Ejecutivo pidiendo que le amplíen un poco el marco de deuda pública. Y, lógicamente, si el presidente logra tener los ingresos que quiere, pues va a tener mayor flexibilidad para no tener que llegar a esa situación. Aunque yo creo que va a llegar, porque al final todo esto va a implicar una serie de gastos que él quiere ejecutar. Ahora, ¿qué pasa? Es lo que estamos viendo, es la forma como a través de la política comercial, que estamos hablando de normas, de medidas, de estrategias orientadas al tema de la regulación del comercio exterior, como a través de la política comercial el presidente está impactando no solo al movimiento de mercancías, a las relaciones geopolíticas, las relaciones geoeconómicas, no solo a eso, sino que está impactando también a países que son bien relacionados con Estados Unidos. Y sabemos que, si bien sabemos que todo el proteccionismo, y quiero aquí hacer una separación, una pausa en algo. No sé si recuerdan cuando todo lo que se hablaba en contra del neoliberalismo en el mundo, en la región y en la República Dominicana. Y recuerdo el tema de los tratados de libre comercio, donde algunos se oponían porque eso es libertad de mercado, que el Estado tenía que actuar, que tenía que recaudar, que los aranceles, que aquellos. Y entonces había un grupo que estaba del lado del libre comercio, de los acuerdos, y otro que lo contrarrestaban, defendiendo el tema de los aranceles y demás. Resulta que hoy todo el mundo está criticando que Trump esté poniendo aranceles en el mundo. O sea, ahora nos volvimos todos neoliberales, incluyendo a mí. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con las creencias de nuevo. Y si confiamos realmente en nuestras creencias, si son creencias sustentadas en la objetividad científica. Pero ustedes saben que toda política comercial tiene objetivos, como es el caso de proteger la industria nacional, que Trump está diciendo que busca eso. Él dice que busca fomentar las exportaciones. No creo que es un buen mecanismo para fomentar las exportaciones. Claro, puede estar buscando mejorar la balanza comercial, tal vez, ¿verdad? El abastecimiento interno, tal vez, entre otros. Y ustedes saben que para eso se utilizan aranceles, se establecen cuotas, se establecen subsidios a empresas locales, regulaciones técnicas, un conjunto de elementos que entran en juego en este momento. Ahora, ¿qué pasa?
Ya sabemos que entró en vigor ya el 10% de arancel decretado por Trump para todas las importaciones que haga Estados Unidos. Y no solo entran todos los países de Europa, los países de Asia, los países de África, entran todos los países de América. Y lógicamente República Dominicana también está impactada sobre eso, sobre la cual yo voy a hacer varios comentarios que me considero interesantes. El asunto es que la medida ataca a 84 países y territorios, incluyendo la Unión Europea, ¿verdad? Entre otros. Por ejemplo, se ha publicado en periódicos incluso de circulación nacional toda esta tarifa, cómo han ido cambiando. Y sobre todo lo que se ha hecho, bueno, si tú me pones, yo tengo un arancel alto contigo, yo te voy a aumentar el arancel, ¿verdad? En ese cuadro que publicaron Estados Unidos, lo publicó fueron ellos dicen que China le aplica un arancel de 67% y ellos le subieron un 34%. Que Dominicana le aplica un 10% y entonces le aplicaron un 10% que no se le aplicaba anteriormente. Que Sudáfrica le aplicaba un 60% y que le subieron un 30%, le metieron un 30%, ¿verdad? O sea que la mayoría, si bien la mayoría de los países se le está aplicando un 10%, a algunos países se le está aplicando un nivel más alto. Entonces, lo grande es que el gobierno norteamericano dice, bueno, mira, hoy es un día de liberación de Estados Unidos por el trato injusto que le dan a las exportaciones norteamericanas. Y sobre eso han comenzado un conjunto de comentarios. Por ejemplo, yo le doy mucho seguimiento a las calificadoras de riesgos internacionales y a los analistas de los bancos más grandes del mundo. Aparte de darle seguimiento a lo que piensan los organismos internacionales y los investigadores, ¿verdad? Bueno, la Fitch Rating, una calificadora de fama mundial, ellos prevén que podría darse una recesión frente a las medidas arancelarias que está tomando Trump, dicen ellos. Estoy hablando por ellos, ¿verdad? Dicen ellos. Y ellos incluso están hasta dando el dato de el arancel promedio norteamericano cómo ha subido desde un 2.5 en el 2024 a un 22%. De modo que estamos hablando de un comercio internacional que tiene impacto en los flujos internacionales y tiene también impacto en el movimiento de flujos directos, no solo de flujos indirectos, no solo a través del movimiento de depósitos y préstamos, sino también a través de inversiones extranjeras. Aquí en la República Dominicana, la Cámara de Comercio de Santiago ponderó a través de Fernando Puig y está diciendo con un título que dice, no tengamos temor, no tengamos temor. Aquí lo que se nos está creando un espacio de oportunidad competitiva. Y sobre eso voy a hacer algunos comentarios, ¿verdad? En particular. ¿Y en qué consisten los comentarios? Porque la competitividad no solamente en aranceles. Es más, le voy a decir una cosa. Ese 10% que colocó Trump a las exportaciones dominicanas, si el tipo de cambio, que no lo queremos, llega a 69, lo contrarresta con un 10% de devaluación. Pero lo que pasa es que el efecto que provoca a los pobres, a la economía dominicana, a la deuda externa, al gasto público, es muy alto. Pero para que ustedes vean que no es que estamos viéndolo solo desde el punto de vista de los precios. Yo voy a colocar algunos ejemplos aquí. Si fuera desde el punto de vista de los aranceles, en Honduras el arancel también es un 10% y queda más cerca de Estados Unidos. En El Salvador, que queda también más cerca de Estados Unidos, es un 10%. ¿Verdad? En Guatemala, que queda más cerca de Estados Unidos, es un 10% también. De modo que frente a esos tres países, si es por esa vía, no tenemos oportunidad competitiva y no podemos acercar el territorio dominicano, siquiera pegarlo de Miami.
¿Dónde podríamos tener? Bueno, con Bangladesh, 37%, con Vietnam 46%, con China 34%. ¿Verdad? Esos temas se refieren a nuestros competidores en textiles y confecciones. Pero si yo veo los productos agroindustriales, banano, cacao, mango, piña, aguacate, que competimos con México, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Bueno, Ecuador y Costa Rica es un 10% que la aplica. Ahora Colombia sí, Colombia un 49% y en Perú un 10%. Ahora, las flores, una de las características de Colombia es la gran diversificación de distintas especies y de mucha calidad, que es sí realmente un instrumento de competitividad, ¿verdad? Dispone Colombia de condiciones geográficas óptimas para estos productos. Es un país inmenso, de modo que puede aprovechar mucho la economía de escala. Posee infraestructura logística muy eficiente y próximos a los aeropuertos internacionales de fácil accesibilidad. Dominicana también tiene muchas situaciones ventajosas en ese particular. Hay una especie de alianza asociativa muy fuerte allá en Colombia. Pero además recuerden que no solo está en el tema de esas ventajas comparativas que pueden tener, sino que también está en el tema de cómo República Dominicana se puede hacer competitiva en costo, cómo hacer sus empresas más eficientes operativamente, cómo aprovechar mejor la economía de escala, cómo incorporar tecnología mucho más eficiente. O sea, cómo, son de las cosas que hay que ver. Pero también cómo podemos establecer estrategias de diferenciación, cómo podemos innovar, cómo podemos fortalecer nuestras marcas, cómo podemos seguir fortaleciendo la calidad. ¿Y qué estrategia de enfoque a los clientes internacionales tenemos que dar? ¿Verdad? Es solo alguno de lo que estoy mencionando, es solo alguno, por la cual yo les digo que hay que analizarlo con mucha profundidad. Es cierto que la República Dominicana ha logrado posicionarse en el mercado internacional en el sector bananero orgánico. Y hay muchos factores que lo potencian. Tenemos entonces que seguir fortaleciendo, valga la redundancia, esa fortaleza. Tenemos, República Dominicana tiene una posición de liderazgo incluso mundial sobre el particular. Eso es importantísimo. Es el principal productor mundial de banano orgánico. Entonces vamos a atacar por ahí. Representa el 55% de la producción global, de acuerdo con las informaciones. Existen condiciones agroalimentarias favorables para esto, ¿verdad? Y un buen enfoque de producción orgánica. Tenemos buenas demandas sólidas en el mundo, ¿verdad? De hecho, el 95% de nuestras exportaciones es a la Unión Europea que van, de modo que podemos acercarnos más en relaciones comerciales con Europa. Bueno, nos pueden arancelar, abramos el Tratado de Libre Comercio con otro país y eso nos da más fortaleza competitiva. Quiero que se entienda eso bien claro. Nosotros tenemos un clima favorable, estamos próximos a mercados clave, vamos a fortalecer toda esa potencia, vamos a desarrollar nichos, vamos a trabajar directamente ahí. El otro punto con que nosotros tenemos competencia internacional tiene que ver con los dispositivos médicos y los equipos electrónicos, la cual es por vía de zona franca que lo hacemos. Pero resulta que Costa Rica también compite con nosotros en la misma situación y está en zona continental y lo que tiene es un arancel también de un 10%. De modo que ahí no podemos discutir mucho, pero sí podemos ganar espacio a Malasia, que tiene un 24%, a la India, que tiene un 26%, y a Vietnam, que tiene un 46%, que son nuestros competidores. En materia de pescas y mariscos, nuestros competidores son Ecuador, Honduras, México y Tailandia. Con Ecuador y Honduras no podemos hacer más nada, si es por los aranceles, porque es un 10%. México sí es un 25%, pero está pegadito
en la frontera de modo que los costos de transporte ganan espacio. Y en Tailandia un 36%. Todos esos factores influyen sobre el tema, como la logística también, los puertos, la calidad de los puertos, son de los temas también que hay que abordar al momento de nosotros definir una estrategia competitiva en esa línea. Hay muchos países que ya han advertido lo que busca Trump, 600.000 millones de dólares. Y han hablado de cuáles son los países que en términos de volumen financiero más saldrían impactados. Son como 10 países, China, ¿verdad? Vietnam y otros países más, Alemania y demás. Todos estos países, lógicamente, están también pensando en su respuesta. China ya tiene su respuesta. Ya China de hecho, han emitido mensajes diciendo así mismo, atacando ahora, porque eso es lo que viene con todo esto. O sea, los chinos y muchos países ya están atacando a las empresas norteamericanas. Hay una pequeña lectura que yo saqué, lo voy a leer así, ahora mismo, de China. Dice: no creo que tenga sentido invertir en la fabricación en Estados Unidos. Si el próximo presidente da marcha atrás en todos estos aranceles, te encontrará en una situación terrible. ¿Qué puede pasar? Y por eso es que tú ves que Trump está hablando que no se permite de buscar un tercer mandato. Y el tema está en que yo dudo que aparezca un próximo presidente en Estados Unidos que apenas esté empezando, que mantenga, porque es insostenible esos aranceles, esos niveles arancelarios que tiene Estados Unidos frente al mundo y la respuesta que el mundo le está dando. Entonces, si tú mueves los capitales, tú sabes que mover capitales en términos directos, en términos de empresa, eso tiene un costo de salida muy alto y un costo de entrada muy alto. De hecho, me imagino yo que las autoridades económicas americanas tenían que estar pensando, en caso que esos capitales lleguen, cómo entonces flexibilizar los costos de entrada. Pero como quiera, ¿tú entiendes? Entonces, es importante que se haga conciencia de todo esto que estamos hablando, porque estos son elementos que atacan duramente al mundo. De hecho, se afirma que la táctica de los aranceles incluso se sustenta en una creencia de que los norteamericanos van a soportar el incremento de los precios. Fíjense qué pasa. Vamos a tomar el azúcar dominicano. El azúcar dominicano que exportamos a cualquier país del mundo puede ser o para consumo final, y en consecuencia el arancel eleva el precio de la canasta básica en Estados Unidos, o para como materia prima a las empresas norteamericanas que producen bienes y servicios, por la cual está incrementando los costos unitarios a las empresas norteamericanas, la cual o dejan caer sus márgenes de ganancias o tienen que subir los precios. Pero resulta que muchos de esos precios, de esos productos, son reportados a otros países, de modo que tú estás exportando bienes al mundo, agregando un arancel en costo, bienes norteamericanos más con precio más alto para competir con la industria local. Al final tú pierdes. Si los países tienen industrias locales competitivas, con capacidad instalada, ese crecimiento de los precios no solo va a los precios finales, a los bienes finales de los consumidores norteamericanos, que de por sí se ven impactados en sus ingresos y en el costo de los hogares, sino que el costo
de los bienes y servicios que produce Estados Unidos para exportar van con mayores precios, y a eso se le agregan entonces los aranceles locales que se aplican. O sea, parece como que no estamos bien pensando. Pero además, si decimos que los hogares pueden soportar, incluso hay encuestas que se han hecho que dicen que los norteamericanos estarían dispuestos a consumir los bienes y los servicios que el norteamericano, no importa el precio, pero tú no sabes lo que viene por ahí. Inmediatamente los precios comienzan a sentirse en los ingresos y que muchas empresas no puedan mantenerse en el mercado. ¿Sabe lo que va a pasar? El sindicato y todos los actores sociales van a hablar de que hay que aumentar los salarios. Al aumentar los salarios, para poder mantener esos niveles de consumo que supuestamente las empresas norteamericanas necesitan porque van a incrementar la producción, van a incrementar de nuevo los costos y vamos a estar hablando de incremento frecuente, no continuo, de costos salariales que se reflejan también en los precios. Y al final, aunque diga Trump que ellos van a ganar, el mundo será diferente para las empresas y los productos norteamericanos. Y lógicamente, otro punto, si estos aumentos de salario no se hacen sobre reglas básicas que se aplican en Estados Unidos, uno de ellos es la productividad del trabajador, donde a mayor productividad, mayor justificación salarial. Y solo se hacen sobre el tema del incremento del costo de la vida, porque va a aumentar el costo de la vida. De nuevo entonces se ponen en insostenibilidad las rentabilidades de las empresas norteamericanas y su capacidad para mantenerse compitiendo en el mundo. Así yo lo creo. De modo que si continuamos con esto y duramos 6 o 7 meses en esto y siguiendo aumentando aranceles, realmente la cosa se va a poner fea en Estados Unidos. Y hay muchas contradicciones. De modo que va a impactar la competencia a nivel global y va a generar resultados financieros que probablemente sean nefastos en estos desempeños, en este comportamiento. Teniendo, lógicamente, impactando en los desempeños. Pero ¿qué pasa? Piensen en el iPhone. El iPhone es un producto norteamericano, diseñado en California. Pero el 95% de los iPhone, de todo lo que es iPhone, ¿ustedes saben dónde se produce? En China. En China se produce el 95% de los iPhone. De modo que si le aplicamos un arancel a esa importación de iPhone, están penalizando doblemente a la empresa norteamericana. Pero además, Estados Unidos importa la materia prima de varios países, sobre todo de África. La materia prima para producir, África es uno de ellos, para producir los iPhone. En ese sentido, si la empresa productora de iPhone viene para Estados Unidos, pues le van a aplicar el arancel. De modo que le convendría estar más en China produciendo que venir a Estados Unidos. Pienso yo como economista, no sé si puedo estar equivocado y no sé cómo piensan los demás. Pero el iPhone es un ejemplo grandísimo. Miren, estos datos que yo tengo aquí. iPhone logra la quinta parte de sus ingresos allá en China. 74,000 millones de dólares. Sí, 74,000, así como ustedes lo oyen, millones de dólares. Incluso ellos se contraponen a la marca Samsung, ¿verdad? Que de hecho la fabricación de Samsung en China, que también producen, se ha recortado sensiblemente. De modo que entonces podríamos ver un resurgir de la producción de Samsung
allá, ¿verdad? Se podía ver, no sé si me doy a entender. Entonces, en esa perspectiva, las informaciones es que hay que tomar en cuenta que los que encabezan las exportaciones, por ejemplo, en el caso de automóviles, que también necesitan tierra rara, metal, esto que aquello, son de Japón, Corea del Sur y Alemania. Importantes exportadores de Estados Unidos e importadores de allá. Todo esto queda afectado. Pero el sector automotriz también va a quedar afectado. No es cierto que solo van a beneficiarse, de que se van a beneficiar los carros de marca, pero que muchos de esos vehículos son también producidos en el exterior. Está bien, nos vamos para allá. Ajá, perfecto, pero va a ocurrir también lo mismo que pasa con iPhone. Entonces, en esa perspectiva, yo sigo insistiendo de que hay que ver al final del túnel lo que va a pasar con la economía. Lo que sí sabemos es que ya comenzaron a resentirse los mercados financieros. Y los mercados financieros operan bajo el ambiente de expectativas. De modo que cuando comienzan a crecer los mercados financieros, es porque los inversionistas en esos mercados sienten buenas expectativas de retorno. Si disminuye, si decrece, es porque tienen temor, o tienen incertidumbre, o están en una situación de riesgo. El Dow Jones bajó recientemente en 3.98%. El Dow Jones. El Nasdaq, que desde el 22 no disminuía, desde el 1922, Nasdaq no disminuía, bajó en 5.97%. Standard & Poor's también bajó 4.84%. Óigame, la situación es tan caótica que algo que siempre está subiendo, bajó 0.6, que es el dólar, el oro, pero el dólar norteamericano también está perdiendo. Los rendimientos del tesoro se deterioraron en 3.36, o sea, la gente se desanima a invertir en el tesoro si esto sigue ocurriendo. Oye, hay informaciones de pérdida masiva en los mercados de valores. Óyeme, 10 minutos después del toque de campana donde se anuncian las cosas, las medidas, la Standard & Poor's 500 se deterioró en 5.223 puntos, 3 puntos y pico por ciento. El Nasdaq también en 16.000 puntos, el 3.32. Todo esto, señora, hay que analizarlo en una perspectiva fría, en una perspectiva donde se vea realmente qué es lo que está pasando y lo que puede pasar en el mundo. Yo sí pienso que estos procesos que se están viviendo y que lógicamente no se aplicaron aranceles a Canadá y a México porque ya se han aplicado altísimos. Entonces no pueden esperar más incrementos. No se puede agarrar tan a la ligera, sino que en cada momento hay que hacer su análisis para ver las consecuencias. Por ejemplo, para un país mantener el mismo nivel de importación de bienes y servicios desde Estados Unidos, necesita buscar más dólares para poder pagar esa importación. Necesita más dólares. Si Estados Unidos busca que los exportadores mundiales no puedan continuar exportando, generando situaciones de balanza de pagos deficitarias para Estados Unidos, asegurando que los consumidores demanden más bienes locales a un precio más alto, ¿qué puede ocurrir? Irán todos los capitales
hacia Estados Unidos a invertirse en los mercados de valores, yo le aseguro a ustedes que no pasan 2 años sin que haya una crisis de burbuja financiera, porque no lo va a poder soportar la economía norteamericana en la medida que siga bajando el nivel de desempleo. No lo va a soportar. Pero además, tenemos que saber que cuando crecen económicamente todos los países del mundo, Estados Unidos vende más al mundo. Estados Unidos vende más al mundo. Y eso le beneficia y le favorece a la economía norteamericana, al empleo y al bienestar de ellos y a su propio sueño. Desafortunadamente no puedo ya continuar hablando sobre el tema de ningún otro más, porque el tiempo se me agotó y ya en el próximo programa traeremos nuevos temas y en función de cómo vaya operando esto, bueno, trataremos entonces de retomar la temática vinculada con los aranceles aduaneros. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga.